Hola amigos de Botespantos, en esta ocasión es la tercera parte de la exploración en el cementerio general. En esta ocasión me acompaña Alejandra, mi novia, Gustavo, para los que no me conocen soy Gilberto. Perdón por el audio, perdón por la calidad de la imagen, pero estamos en el cementerio general. Se cuenta que es algo peligroso, pero en realidad es como la sexta vez que yo vengo a este sector y no me ha pasado nada. El cementerio, cuando entramos, estamos viendo que lo están como pintando, lo están como remodelando. Muy bonito. Si ustedes ven o escuchan algo, por favor déjenlo en los comentarios. No hay absolutamente nada de personas, solo somos nosotros tres en todo este sector. Vamos a empezar. Si ustedes tienen algún caso de algún lugar donde pasen cosas paranormales, cosas extrañas, ya sea en su casa o su trabajo, déjenlo en los comentarios o escríbanos por Facebook en mensaje. Nosotros estamos ahí contestando todo el tiempo. Comencemos con el tercer recorrido del cementerio general. Empezamos con el sector donde está el barranco. Es el barranco de la zona 3. Estamos viendo que por primera vez venimos a este lugar y hay un montón de sopes. La vez pasada que venimos no habían sopilotes, ¿verdad? Yo nunca había visto uno de cerca. No, son grandísimos. Son grandes. Por obvias razones no trajimos nada de equipo para investigar. Pero miren, allá están, ¿ven? Son grandísimos. Aquí podríamos decir que es la parte más profunda del cementerio, y si se dan cuenta es prácticamente como si fuera un lugar abandonado en el sentido de que alrededor de nosotros no hay nadie, ninguna persona. Déjenme decirles de que otra vez venimos al cementerio y está limpio. Ajá. Eso te iba a decir, que está limpio. Está limpio. Híjole, hoy sí nos vieron que estamos grabando. Pero ese es un punto, creo que es bueno destacar, que realmente cuando empezamos el video, estábamos también teniendo en cuenta de no traer todo nuestro equipo por el hecho de que se habla de que esta es una parte muy insegura, debido a que ustedes, si pueden ver allá, ya es el inicio del barranco. Entonces muchas personas han dicho, han hablado de que el lugar es muy, muy inseguro. O sea, personas pasan a este lugar para cometer delitos. Pero creo que es bueno destacar de que el cementerio ahora tiene una seguridad, porque desde el momento en que nosotros atravesamos una talanquera para ingresar a este sector, ya han varias veces que han pasado personas de seguridad, y la verdad es que eso es muy, muy bueno resaltar. Sí. Wow. Qué bonito, le voy a dar vuelta a la cámara. Qué increíble. Pero voy a tomar una foto. Igual toma fotos tú, porfa. Verticales y horizontales. Van a salir volando ahorita que lleguemos. Esta es la fosa donde están enterrados los XX, ¿verdad, Gustavo? Sí, yo creo que sí. De hecho, es como el área donde vienen a dar los restos de las personas que por una u otra razón ya no pagan como derecho de estar en los nichos, porque recordemos de que acá pues no solamente hay mausoleos que sí son propiedades de familias que han estado por generaciones en este lugar, sino que también hay nichos que son como arrendados por personas un cierto tiempo, y al no ser pagado pues vienen a depositar los restos en este lugar. Actualmente creo que los enterramientos, las inhumaciones de los XX lo hacen en el cementerio de la Verbena.
curioso que solo aquí estén los sopes, ¿verdad? Qué curioso, porque solo están en ese sector y esta es una fosa XX. Todo esto es basurero. Se fue. Solo cuidado aquí porque sí Sí, es mero falso el es suelo. mero falso. Te caes, tira la cámara para atrás. Miren eso. Este es el basurero de la ciudad capital, ¿verdad? Sí. Yo nunca había estado aquí para. Se le denomina relleno sanitario. Sanitario. Ajá. Yo creo que esta parte creo que también habían tumbas y creo que en cierto tiempo el barranco se fue, hubo un derrumbe y se llevó a varias tumbas. Sí, es que de hecho por eso el cementerio está segmentado, porque hay partes, como bien hay dicho, de que esta tierra ya está siendo muy, muy floja, ¿verdad? Entonces se ha estado derrumbando parte del cementerio. Entonces al tener esa complicación es de que hicieron como una sí, pues. divisoria ahí, como para indicarle a la gente de que de ahí para acá Ya no. es como ya Peligroso. pasar. Aquí hubiera sido bueno pasar El Spirit Box. Sí. Aquí hay un hoyo. Se logra ver. Yo en la pantalla no veo. Vamos a otro sector. Pero ha sido por el excremento de los animales, pero no se puede ver qué es. Interesante, ¿eh? ¿Por qué dos? Sí, no se puede. Hijo de madre. Sí, no se puede ver. Solo dice 1985. ¿Cuántos cuerpos habrá aquí, Gustavo? Realmente dudo si el cementerio contabiliza eso. Sí, ¿verdad? Yo vi unas fotos y solo los meten en bolsas. Ajá. Vamos a ver otro sector. Pero sin duda por el tamaño de la abertura son restos nada más. Sí, O sea, osamenta. pedazos de esqueletos. Me llamó la atención también cómo la cruz se quedó enterrada en la mitad. Enterrada, sí. Me imagino que este adoquinado debe ser como algo relativamente Nuevo. Yo creo que más allá hay más. ¡Ay, qué miedo! Qué miedo, qué grandes son. ¿Por qué habrán tantos? Vos por la basura, ¿verdad? Sí, prioritariamente es por la basura. Porque si te diste cuenta, la fosa no está... No está abierta y ni se siente mal olor ni nada. Hay que hacer algo. Si el video de este recorrido tiene... ¿Cuántos likes? Pongámosle 1500. 1500. Para que, si ustedes quieren que pasemos el Spirit Box en la fosa común y hagamos preguntas, denos 1000 likes, 1500 likes en 1500 este likes. video para que regresemos otra vez y pasemos el Spirit Box ahí. Sería muy, muy interesante poder hacer esa dinámica en ese Sí, lugar. nunca lo hemos puesto. Cuidado ahí, Gustavo. Mira, aquí hay un extracto de Cinta María. Sí. Hay grafitis de... De pandillas. Miren, a mí que me da un poco de cosa ver que algunos tengan fotografías.
tranquilo ustedes. Miren qué montón de telas de araña hay ahí. Huevecillos de araña. La verdad, ni miedo siento. Se siente normal. Se siente tranquilo. La verdad se siente bien tranquilo. Pensé que me iba a sentir insegura, pero... Sí, no se siente así como feo y no hemos Y no visto. se siente el ambiente pesado No. ni nada. Tal vez es porque lo están manteniendo más limpio. Podría ser. Vamos a ver otro sector. Gran poder de Dios. Que casi un... Como un perro raza mediana. ¡Wow! Que no nos vaya a echar una... Que no hagan del 2 arriba, porque esa sí está... Qué increíble cómo se escucha el aleteo. Vamos. Buenos días. Si hay alguien aquí que haga un sonido. Vamos a otro sector. Es bien cortito, ¿verdad? Porque allá hay barranco. Para allá, ¿verdad? Y miren, aquí está el barranco también. Estamos en medio de un barranco. Aquí sí huele raro ustedes. Ya se imaginan aquí de noche. De noche sí no nos animamos, ¿verdad? Sí, es que no es tanto por algo Paranormal. sino que es por la propia inseguridad. Pero a pesar de eso, hay varias tumbas que están bien Conservado. cuidadas. Miren, así como esta, ¿ve? ¿Verdad? Para hacer el lugar hasta el fondo del cementerio, que es como que el más desolado, hay unas que están bien cuidadas. Vamos a ver el cementerio. El barranco. Fue un sope. ¿Será que fue un sope? ¿Cómo se Por escucha, un verdad? niño se escuchó. Una lagartija de ahí. Sí, aquí no, pero aquí no hay tanta basura, No. ¿verdad? Pero igual si te das cuenta también hay cinta amarilla. Eso quiere decir Que todo eso se de puede ahí caer. es susceptible que se cae. Sí, porque miren, ahí está rajado, güey. Ajá. Todo ese sector está rajado. Vamos a ver para allá. Aquí hay otra, miren qué bonita esta. Y está joven. Es como descendencia asiática, ¿se mira? Sí, Li. Ah, Eli. sí es un nombre Ah, todo sí, chin. pues, de apellido Ujú. chin. Un perro. Ah, sí, aquí está peligroso ustedes. Grueso. Ahí sigue viendo porque se va a terminar la batería. Sí, aquí tenía peligroso. Aquí se siente Hasta se siente como un poco inclinado. movida la... Y puedes tener razón. Aquí siento es diferente, ¿yo? Se siente más pesado. Sí, ¿no? se siente más pesado. Sí, diferente. Extraño porque aquí ni sopes hay, no hay muchos sopes caminando. Pero sigue nomás. ¿Sí? A la que buena está esa. No quisiera entrar,
entrar, pero mejor no, porque aquí abajo hay una tapadera, pero me llama la atención. Y se puede abrir. Un montón de arañas ahí. Y como que entran los toques ahí también porque... O sea, aquí arriba hay uno, mira. Ay, sí. Hasta fotogénico. Mire. Ay, qué cool. ¿Qué dicen ustedes? Tiene... Restos. No sé. Que si puede tener restos. Ajá, podría ser. Para que todo... Hay un montón aquí arriba de esa. No, ya no hay nada. Madre de Dios, tengan cuidado aquí, vénse por la orilla. Creo que no es como un nicho de tumba, sino que es como que fuera una bodega del Para guardar mausoleo. cosas. Ajá. Podría ser. Porque tiene como escobas y objetos de limpieza. No sé, pero aquí sí me estoy sintiendo como un poco... Claro, yo también. Un poco me siento incómodo. bien. ¿Incómodo en qué sentido? Como nervioso. Sí. ¿Pero de alguien vivo o de alguna No, obra? de alguien vivo, siento yo, no sé. Si quieres ponerte adelante, Ale. Y yo me voy a ir atrás. Voy a botar un video. ¿Qué escena esta ustedes? Ese fue el pedazo donde vos viniste, ¿no, Gustavo? No. ¿No fue donde estaba tu tío? Sí, hasta allá fue donde yo llegué. Pero aquí miro yo que hay mucho... ¿Mucho qué? de fallecido por la pandemia. O sea, hay fechas de la... Sí, pues 2020, Muy recientes. 2020. Sí, buen punto. Mira, voy a enfocar. Y probablemente, poniéndonos a pensar, si hay mucha gente acá que falleció por la pandemia, hay mucha gente que no quería Morir. Bueno, Nadie, se pues, puede pero... pensar que nadie quiere morir, pero Ajá. haciéndolo de forma como global, ¿verdad? Mucha gente acá que no quería, que tuvo miedo, ¿verdad? Que fue como una muerte muy repentina, muy rápida. Ajá, muy inesperada. Sí, casi todos son del 2020. 2020. Qué interesante. Miren esa escena ustedes. Bueno, pero la verdad, muy tranquilo aquí. Nada de ruido, nada de gente. 2021. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien? Es como una tensa Tranquilidad. Ajá. Sí, una- Pero fue como mientras, al menos en mi parte, mientras más nos empezamos a internar, como más tranquilo se siente. Creo que es importante nuevamente resaltar esa parte de que hay personal de seguridad que ronda el cementerio, porque eso también le permite a las personas poder venir a visitar a sus Sin a miedo. sus familiares. Porque sí se nota que hay muchas tumbas que han sido recién visitadas. Hay muchas flores naturales que se ven todavía Frescas. frescas. Así como estas. Estamos en el sector llamado La Isla. Nunca había venido aquí ustedes. Este es el final del cementerio.
acaban de decir que no vengamos a este sector. Una señora nos acaba de decir que no vengamos, ¿verdad? Sí, es una trabajadora de acá de lápidas, pero nos hizo como la recomendación de no acercarnos porque ella lo dijo, es muy silencio, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué te refieres? Miren, este es de monjas. Ah, sí, pues. Todas son monjas. Sor Margarita, Sor Josefa, es de monjas. Y ellas casi, la mayoría, fallecieron en los años 40. Tiene mucha antigüedad ese mausoleo. Uy, me dio escalofríos. Nunca he venido aquí ustedes. Aquí hay más. Ya se dieron cuenta que no hay ni sopes aquí. Allá viene otro carro. No hay ni sopes. Sí, sí es basurero, digo. Ahorita vamos a ver. No te acerques. Está bien empinado. Sí está bien empinado. Y aquí ya se ve que se fue un poco. Si quieren, váyanse ustedes por allá. Yo me voy a meter por aquí. Ve, está todo quebrado, como que... Wow, qué vista la que hay. Pero... sí es como muy peligroso. Qué raro que aquí no hayan sopes. Me voy a ir para allá. Buenas. Buenos días. Sigue más para allá. Vamos a ver si puedo llegar al tope. Ahí hay un perro. No voy a ir allá porque está un perro puede ser bravo y morderme. Ahí hay otro perro. Sí, mejor no me animo a ir ahí. No va a ser que me muerda un perro. Ahí hay otro perro. Ahí hay unos perros. Mejor me hago para atrás. Ahí habían unas esculturas. Hay como mucha ropa tirada. Ahí están los perros. Los vieron, son un montón de perros. Ahí están. Shh. Hay un montón de perros ustedes. Hay un montón de perros, claro, que pueden ser bravos.
Qué feo allá ustedes, allá vienen los chuchos. Cuidado. Son una pandilla de perros. Son un montón. Ninguno está desnutrido, si te das cuenta. Pobrecitos. Qué feo allá ustedes. Se siente feo. Sí, miren, hasta sudando estoy. ¿Pero en qué sentido? Que sientes que te ibas a... Es que pensé que había alguien por los perros. Sí, mejor vamos de aquí. Y habían dos imágenes y estaban como partidas a la mitad sin cabeza. Habían dos imágenes como que fueran de... ¿Cómo se llama este material? Mármol. Mármol, ajá. Recuerden, amigos, que estamos grabando en los sectores como más desolados, se podría decir hasta cierto punto más peligrosos del cementerio general. Acabamos de venir de la isla. Yo no sabía que ese pedazo se llamaba la isla. Según yo, la isla se llamaba el pedazo donde vamos, pero aquí se siente el aroma hasta a basura. basura. Igual todo este sector es bien silencio. Vamos. Aquí sí hay más. ¿Hay más qué? Sopes. Bueno, están volando. Todo este sector está clausurado porque puede sufrir riesgo de deslave, de derrumbe. Yo no sé si este sector es el más antiguo. Si alguien sabe, por favor déjenlo en los comentarios. Allá está la Cinta María. Si aquí ya cambia, ¿verdad? Ustedes. Ay, cómo pesa, no sé qué. No hay nadie, ustedes. Hoy sí nada que ver comparado con los otros dos videos que hemos grabado. Si ustedes no lo han visto, los voy a dejar aquí en el primer comentario los links para que los vayan a ver. Raro se escuchó. Raro, como que está dentro de una tumba, ¿no? Algo sí. Sí, se escucha como que está dentro de una tumba. Ah, lo sacamos, ¿verdad ustedes? Yo creo que se escucha por ahí. Pero antes cuando escucharon ustedes que parecía como que era ¡Uh! de perro. Ajá. Yo pensé que era un camión. Voz de alguien. Se escucha como que estuviera adentro. Lo raro que no ladró. Ah, sí está allá adentro. Lo sacamos. Es que si alguien lo guardó. Ah, no. ¿Qué debe ser? ¿Ese es tu perro o no? Ah, a sacarlo íbamos. Porque está llorando. Vamos a ver, ¿eh? Ah, por eso lo tienen ahí. Ah, va. Ah, bueno. Sí, pobrecito. Está saltando. Lo está mordiendo. Sí lo está mordiendo. Lo está mordiendo como jugando. Ah, nena. Vaya que ladró. Vaya que vino. Si no, ya lo habíamos sacado. Pobrecito, ¿verdad? Bueno, tal vez lo deja ahí en la noche, ¿verdad? No, no creo. Dice que se me olvida. Es que eso pasa mucho en este cementerio, que muchos de los mausoleos ya son utilizados por personas de acá para Guardar cosas. cosas, para pasar la noche. Abuelita, dice. Cuando picó algo.
de abajo, Los de abajo. ¿verdad? Son los camiones. Aquí sí ya está diferente ustedes. Aquí sí ya se siente más Miren, ahí inseguro. vienen un montón de perros, ¿eh? Aquí sí ya lo siento yo más... como más inseguro. Sí, yo también. Sí, porque estamos más como encerrados. Ajá. Y está como más reducido. Ahí hay uno hasta escalofríos tengo. Sí, porque aquí se siente más inseguro. Y se han dado cuenta que hay un montón de tumbas que están abiertas. Sí. Yo escuché pasos, pero no sé si fue el viento. Ah, aquí sí siento flojo Sí, esto vos. sí está Aquí muy- sí no está... Hagámonos para la izquierda mejor. Sí, todo está torcido, todo está... Sí, aquí está muy... inclinado para Por la eso te derecha. digo que aquí sí está muy inseguro. Yo creo que aquí sí podemos caminar. Qué diferencia, ¿verdad? Yo a este sector sí ya había venido. Ah, es que sí, ya A lo este conocí. sí. Si quieres bájate, cuidado. Sí, a este ya conocía. Yo creo que aquí vamos a dar a otras fosas XX, si no estoy mal. Este sector sí está rudo. Si quieren, quédense ahí. Sí, no. Esto cualquier momento y Se viene. se va para abajo. Mira lo que tienes ahí atrás. Miren qué raro que está húmedo adentro, como que alguien le echó agua. Se siente súper tenso. Sí, se siente bien Súper diferente. tenso. Tal vez porque tú conocías este lugar, pensabas que el otro era igual, ¿verdad? Yo pensé que aquel era igual, pero sí se siente la diferencia de... Se ve hasta... No sé. Irreal. Pero sí vienen como que a adornar. Sí, todavía viene bastante gente. Eso no lo vimos la vez pasada que estaba tan arreglado, porque sí hay bastantes flores. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo. Tengo escalofríos ustedes. ¿Cómo es eso que hasta las sirenas y todo eso como que le crean a uno tensión? Da otro O también. Y el golpe que dan los camiones de volteo. volteo. Miren esta casa. Pero no esta casa, ahí hay lápidas. Hay lápidas. Sí, imagino que es igual, era un taller de... de lápidas. Escucharon. Sí. Pero eso fue atrás de nosotros, ¿no? Un hombre. Oh. ¿Alguien entendió lo que dijo? No. Ar, 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 ar. No, más no entendí. Miren cómo tengo la piel. Eso fue un hombre, ¿verdad? Ujú. Ar, Yo ar, la ar, verdad ar, no ar. sé si fue hombre o... Bien. Ar, 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 ar. ¿O fue uno de estos? No sé. No. No hay nadie.
quisiera venir a caminar. ¿Qué opinas vos, Gustavo? Sí, yo creo que es como espacios donde hay como más tensión. Si sienten aquí, empieza a sentirse menos. Porque está más abierto, pero ¿no? es como mientras más cerrado es, más te crea como esa especie de... Inseguridad. Ajá. Porque realmente es más inseguridad que miedo. Ay, pero qué feo eso. Hay que revisarlo, pues. No sé por qué siempre pienso de que al voltear la cámara voy a encontrar con alguien. Ajá. Esto no estaba cuando yo vine. No, aquí estamos en otro nivel del cementerio ustedes. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho de que yo casi no me fijo los nombres de las tumbas? Y siempre que vamos al cementerio me topo con alguien llamado Gilberto. Gilberto Alvarado. Curioso, ¿verdad, Gustavo? Se los he dicho, ¿se acuerdan? Hay una caja dentro de... Ya me cansé de ustedes. Como que... Es que no sé si son sopas. Voy a ir a ver, yo sí quiero. Como un laberinto esto, ¿verdad? Estoy bien sugestionado. Es que sí, Mira, y este como techo yo no lo había visto en el cementerio Yo general. tampoco, mira, creo que hasta luz. No, es ¿verdad? un diseño Solo es un adorno. propio del techo. Pero estoy bien sugestionado porque ahorita se movió algo y pensé que era alguien. Miren esto ustedes. Si alguien sabe el dato de cuántas personas hay enterradas aquí, sería interesante que nos lo dieran. Ahí está cerrado. Sería bueno que tal vez pasáramos a la administración, ¿verdad? Al final ellos tendrían como que el dato estimado. Podría ser. Vamos. Dale, Ale. Este lado es como más abierto. Ajá. Es más ancho los corredores. Pero este sector no debe de ser, o sea, es relativamente, o sea, a comparación de que el cementerio fue fundado a finales del siglo XIX. Este sector debe ser más o menos como de los años 40. Si no es tan... Puede que sea uno de los sectores más públicos del cementerio. Es que andan como dos verdados. Creo que nos andan siguiendo, pues, pero igual siempre es bueno mantener precauciones. Que es un gran riesgo que estamos tomando, pero creo que ha sido sí. uno de los mejores videos que hemos hecho. Es que miren ustedes allá atrás cómo se ve. Lo estamos haciendo con respeto, no estamos ofendiendo a nadie ni hablando mal del cementerio. No, es parte de nuestra realidad. Creo que siempre hemos sido muy objetivos en las cosas que mencionamos y decimos, ¿no? Pero se dieron cuenta de que cuando salimos él se quiso como pero estaba como viendo una tumba. Vámonos mejor. A mí también me da un poco de cosa. Bien, voy a seguir. A ver qué
¿Qué se hizo? Por allá está alguien caminando. Ah, sí, pero él es No, él trabajador, es es que se echa de ver, ¿verdad? Ah, ahí hay más personas ustedes. ¿Y saber qué se hizo? ¿Verdad? ¿Saber qué se hizo? Porque allá abajo ya no hay nada, está sol. El final de la exploración en la parte más como desolada, todavía nos faltó un poco más para allá, pero ya no nos quisimos arriesgar. ¿Qué opinas, Alejandra? Bueno, en el lugar donde se llama la isla, ese sector lo sentí tranquilo y estaba hasta limpio. La verdad pensé que iba a estar sucio, pero no, se ve que lo tienen cuidado, a pesar de que es peligroso. En cambio, en el otro sector, que no sé cómo se llama, donde hay muchos nichos, ahí me sentí como insegura y encerrada, fue bien raro, pero ha de ser porque también estábamos como que muy metidos. Muy metidos y muy solos. Sí. Gustavo. Sí, yo comparto la misma idea de Alejandra, de que el sector de la isla, verdad que pues popularmente muchas personas hablan de lo inseguro o de lo feo que es el lugar. Pues nosotros decidimos ir para verificar también, ¿verdad? Que fuera realmente así y nosotros vivir nuestra propia experiencia. El sector ahí pues es bastante desolado, pero es bastante tranquilo. Realmente no sentimos pues mayor sensación de inseguridad. Y comparto la idea de Alejandra, que al pasarnos al otro lugar, creo que al adentrarnos más y sentir que digamos los edificios de los nichos eran como más altos o algo así, pues podría hacernos sentir como una especie de inseguridad o vulnerabilidad, ¿verdad? Porque pues al final yo traté como de ponerme un poco más en alerta, ¿verdad? Por cualquier cuestión de seguridad. Pero sí, yo quiero enfatizar nuevamente que le envío una felicitación al cementerio porque realmente tener cuestiones de personas que estén haciendo rondas de seguridad, creo que no nos hizo sentir incómodos, sino que al contrario, creo que nos hizo sentir bastante cómodos el hecho que ellos estuvieran rondando el lugar y velando por la seguridad de tanto del cementerio como de las mismas personas que vienen a ver a sus familiares. Pero no olviden entonces darle 1500 likes a este video para que traigamos el Spirit Box y lo probemos en este lugar. Y hay otra parte todavía que nos faltó, por si llega a 1500 regresamos. Otra cosa también es de que cuando venimos con Alejandra, todavía no habías venido vos, estaban limpiando un montón de personas del cementerio. Dicen que es peligroso, es la 6ª vez que yo vengo y la verdad no nos han pasado nada. Solo vimos ahí a uno que otro raro, pero no sabemos si vino a ver un familiar, no sé. Pero sí nos dio un poquito de desconfianza. Si el video llega a más de 1500 likes, traemos el Spirit Box a donde están los XX y vamos a ir a otro sector de por allá. Gracias por ver el video. Ahorita vamos a otro sector, que eso lo van a ver, a otro cementerio, que lo van a ver la próxima semana. Suscríbanse, compartan y si ustedes escucharon algo o vieron algo, por favor, déjenlo en los comentarios.